a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy tengo dos recomendaciones fabulosas para ti y son dos recomendaciones literarias de la misma autora. Son dos libros fenomenales de la misma autora. Y la autora es Donna De Silva, que ella sirve en el ministerio de Bethel, en la iglesia Bethel de Bill Johnson. Y me encantaron, estos dos libros me encantaron y de verdad me gustaría mucho que los leas. Vamos a comenzar. El primer libro que te voy a recomendar es Shifting Atmospheres, Cambiar Atmósferas. En este libro, Donna De Silva habla acerca de nuestro papel como hijos de Dios, como cristianos, primero de tener discernimiento. La verdad es que lamentablemente la iglesia no se ha movido con discernimiento. ¿Por qué necesitamos el discernimiento? Y te lo he mencionado varias veces en este canal. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y nos dirija y que nos diga, tenemos que estar constantemente conectados con el Espíritu Santo para saber qué viene de Él, qué no viene de Él, cómo se mueve, por qué se mueve algo, qué está sucediendo en una región. Lo he mencionado en nuestra serie de oración. Es importante como intercesores, como creyentes, como personas de oración, es muy importante saber y discernir las atmósferas. Es muy importante discernir de dónde vienen las cosas. Y Donna De Silva hace énfasis en esto. Es muy importante discernir. Y ella da un ejemplo. Por ejemplo, tú estás bien, te despiertas muy contento por la mañana, estás de buenas, estás alegre, estás tranquilo y sales de tu casa para dirigirte al trabajo y de pronto entras en una cafetería porque necesitas tu café de la mañana, entras en una cafetería y te empiezas a sentir ansioso y te empiezas a sentir quizá a veces nauseabundo, empiezas a sentir enojo, molestia, pero resulta que tú no venías así, resulta que tú no saliste así de tu casa por la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Y es muy importante aprender a discernir lo que ella habla de tu estado normal, cómo eres tú, tu personalidad, cómo reaccionas tú a las cosas, para poder diferenciar entre algo que viene de ti o algo que está en la atmósfera de los lugares donde tú entraste. Bajo una revisión con el Espíritu Santo, es por eso importante una relación cercana con el Espíritu Santo, bajo una conversación, un análisis y una revisión con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, soy yo. Señor, ¿qué me está haciendo enojar? ¿Hay algo que me está haciendo enojar? Pero si no soy yo, si esta inquietud y esta ansiedad y este nerviosismo no viene de ti, dime qué pasa. A mí me ha sucedido varias veces que estoy en un lugar y de pronto me empiezo a sentir muy inquieta, empiezo a sentir una ansiedad, como un hormigueo por dentro y digo, bueno, ¿qué sucede? Algunas veces esa ansiedad ha venido del Espíritu Santo y después de preguntarle al Espíritu Santo, ¿esto viene de ti o no? Ha habido ocasiones en que el Espíritu Santo me dice, sal de este lugar ya mismo, sal ahora mismo. Hay otras ocasiones donde no, resulta que entró una persona que muchas veces puede ser un brujo, que muchas veces puede ser alguna persona que funciona bajo ocultismo o bajo brujería y entró en ese lugar y entonces yo necesito cubrir ese lugar donde yo estoy con la sangre de Cristo. Señor, yo pongo la sangre de Cristo en este lugar, un cerco de la sangre de Cristo alrededor de donde yo estoy. Hazme invisible, inaudible, imperceptible, indiscernible, irrastreable a todo espíritu maligno y me cubro con la sangre de Cristo. Esa ansiedad y ese nerviosismo, ese cosquilleo se va. Ha habido otras veces en que estoy en un lugar, me pasó una vez estando en una cafetería, fui a una cafetería a leer, fui muy feliz con mi libro y estaba yo tranquila y de pronto empecé a sentir una ansiedad, pero empecé a escuchar que los demonios de ese lugar me estaban corriendo y me estaban diciendo, sal de nuestro territorio ya, sal de mi territorio. Era un conjunto de demonios. En ese momento, hay veces en que tú puedes tomar autoridad en algún lugar. Por ejemplo, si tú estás de viaje, de visita en un hotel, lo que yo hago es, en cuanto llego a mi habitación de hotel, unjo ese lugar, lo cubro con la sangre de Cristo Jesús y tomo autoridad mientras yo estoy
en esa estancia, porque resulta que yo pagué un precio para poder estar en ese lugar. Mientras yo esté en ese lugar, tengo una autoridad temporal sobre ese lugar. Y los demonios no tienen poder, no pueden estar en ese lugar. Pero lo que sucedió en la cafetería es que yo no tengo autoridad de ese lugar, yo solamente estoy en ese lugar consumiendo temporalmente y no tengo autoridad sobre ese lugar. Llegó un momento en que le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, sal de este lugar. Era como si, casi como si me estuvieran empujando fuera de ese lugar, y lo que hice fue terminé mi café rápidamente, había ordenado un sándwich, lo dejé, pagué mi cuenta y me fui. Porque no podía entrar en guerra, porque ese no era mi territorio, no podía entrar en una puja de no me voy, y hazle como quieras y no me voy, porque ese no era mi lugar de autoridad. Sin embargo, hay otras veces donde esto tiene que cambiar, podemos cambiar la atmósfera de ese lugar. Pero no solamente podemos cambiar la atmósfera de un lugar, podemos cambiar la atmósfera en un equipo, en una familia. Donna habla acerca de muchos ejemplos en que ella y su equipo, ella y su familia han experimentado este tipo de crisis o este tipo de cambios en lo que sienten, cambios en la atmósfera, y ellos han tomado autoridad. Y por ejemplo, relata un día que estaba en algún lugar de viaje con su equipo y ella se levantó gruñona, se levantó, todo le molestaba, todo estaba mal, se sentía muy mal, todos le estorbaban, todos le caían mal. Y entonces ella bajó las escaleras por la mañana y le dijo a su equipo, ok, a ver, escúchenme, hoy estoy gruñona, así que si los regaño, si les digo algo, por favor, no son ustedes, soy yo. Así me desperté. Y voy a orar, pero quiero que lo sepan. Resulta que cuando se da cuenta de la respuesta de su equipo, todo su equipo estaba igual. Todos estaban gruñones, todos se caían mal entre todos y no estaban a gusto. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo le mostró, no son ustedes, es la atmósfera de este lugar donde estaban ministrando en algún lugar fuera de casa. ¿Y qué pasó? Todos empezaron a orar juntos, empezaron a cancelar todos esos demonios, empezaron a cancelar toda esa manifestación demoníaca, atar y a adorar y a alabar a Dios. De pronto todos tenían un carácter diferente, todos se amaban a todos otra vez, estaban con una relación cordial como siempre, como normalmente, y la atmósfera cambió. Esto podemos hacerlo en nuestra familia, podemos hacerlo en nuestros equipos de trabajo. Si tú eres jefe, a lo mejor tu equipo de trabajo no conoce a Dios. A lo mejor el departamento donde estás, las personas, tus compañeros, si no eres jefe aún, tus compañeros están manifestando este tipo de comportamientos, este tipo de atmósfera, pero tú puedes tomar autoridad y tú puedes cambiar la atmósfera de ese lugar. En este libro, Donna de Silva nos enseña cómo podemos cambiar la atmósfera de este lugar. Y ella lo resume de esta manera. Es como si tú te encontraras con una estación de radio. Hay varias estaciones de radio que tú puedes tomar. Tú tienes un radio, si tienes de los antiguitos, tú le vas girando la perilla y vas encontrando la estación que quieres, AM, FM, pero tú decides con qué estación de radio tú te vas a sintonizar. En la atmósfera espiritual, en donde quiera que tú vayas, aún en tu casa misma, hay diferentes estaciones con las que tú puedes sintonizarte. Al sintonizar con una estación, tú estás haciendo un acuerdo de escuchar esa estación, tú estás haciendo un acuerdo de escuchar lo que se transmite por esa estación, y no siempre va a ser bueno. ¿Qué haces cuando tú estás sintonizado con una estación que viene del demonio? Con ira, con ansiedad, con temor, con rechazo, con culpabilidad, en fin, 1000 cosas que empiezas a sentir, empiezas a escuchar al enemigo decirte, tú no vas a llegar a nada, tú no vas a ser sanado, Dios no te ama, y 1000 cosas. Tú puedes elegir si seguir con esa sintonía o no. Y eso se llama hacer acuerdos. Tú puedes hacer acuerdo con la ansiedad,
hacer un acuerdo con el temor. Y al hacer acuerdo es como en un documento legal, tú haces un acuerdo con alguien y tú firmas. Acuerdas con alguien que vas a pagar cierta cosa, que vas a entrar en una relación comercial, que vas a entrar en una sociedad con esta persona, tú tienes que firmar un documento. Cuando decidimos hacer acuerdos con estas atmósferas espirituales demoníacas, lo que estamos haciendo es entrar en una participación con ellos, entrar en una sociedad con ellos. Y el diablo se toma de ahí para traer todo tipo de ataques, para traer todo tipo de situaciones, de inquietudes, de cosas que vician la atmósfera espiritual, que vician nuestra relación con Dios, interrumpen, interfieren en nuestra relación con Dios. Y finalmente, después, cuando albergamos todo esto y se van nuestros pensamientos, caemos en pecado. Lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Ansiedad, ¿sabes qué? Temor, ¿sabes qué? Enfermedad, no voy a hacer un acuerdo contigo. Rompo en el nombre de Jesús el acuerdo que he tenido con el temor y sus asociados, porque a veces no solamente es el temor, los espíritus, los demonios se asocian con otros para atarnos. Muchas veces no vienen solos. Rompo todo acuerdo con el temor, con la angustia, con el temor a la muerte, con el temor a la pobreza, con el temor de mil cosas. Y hago acuerdo con el Padre, hago acuerdo con el Espíritu Santo, hago acuerdo con el Hijo de Dios. Yo hago acuerdo con la sangre de Cristo. ¿Qué compró para ti la sangre de Cristo? Para ti, para mí, compró la salvación, la sanidad, la paz, el shalom. Compró tantas cosas. Yo hago acuerdo con la sangre de Cristo. Y es así como podemos cambiar esa atmósfera espiritual a nivel personal. Pero también tú como madre, como padre de familia, en tu familia tú puedes hacer esto, tú puedes cambiar la atmósfera espiritual de tu casa. Y también como intercesores, nosotros podemos cambiar la atmósfera espiritual de nuestra nación. Y Donna de Silva, en uno de sus capítulos, de los capítulos de este libro, es el capítulo 11, habla acerca de cómo cambiar la atmósfera en tu nación. Y resulta que la palabra de Dios, todo esto está basado en la palabra de Dios. Ella usa muchos ejemplos acerca de la palabra de Dios y ella habla de un pasaje de la palabra de Dios en que Josafat, cuando entró en guerra, él pudo cambiar la atmósfera de la nación a través de la alabanza, a través de la adoración. Donna de Silva habla acerca del poder de la alabanza y de la adoración para cambiar atmósferas, no solamente a nivel personal y familiar o en un solo lugar, sino en una región entera. Y sabes, lo necesitamos tanto porque nuestras naciones están siendo plagadas de toda suerte de revolución, de agitaciones políticas, de agitación social. Hay muchas naciones en el momento en que estoy grabando este video que están al borde de una guerra civil, entre ellos Gran Bretaña, Francia, hay muchas, Estados Unidos, hay naciones que están al borde de revoluciones y de levantamientos civiles. Y nosotros como cristianos necesitamos, como intercesores, necesitamos levantarnos para interceder por nuestras naciones y cambiar el ambiente espiritual demoníaco que se está levantando y traer el reino de los cielos, justicia, paz y gozo en nuestras naciones. Y de esto habla Donna de Silva. De ella misma. Este libro está escrito por Donna de Silva y coescrito por Teresa Lifshire. Y el prólogo es de Danny Silk, o sea, puro gigante. Y este libro se llama Sozo, sanos, salvos y liberados. Sozo es la palabra griega que se utiliza en la Biblia para expresar todo esto. No solamente la sanidad, no solamente la salvación, no solamente la liberación, sino las tres cosas juntas. Esta es una palabra que se utiliza en el griego en la palabra de Dios.
Y lo que esto quiere decir es sanidad interior. Nosotros como hijos de Dios y toda la humanidad en realidad necesitamos sanidad interior. Hay muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas que siembran una herida, que lastiman nuestro corazón, que han lastimado nuestro corazón, incluso cosas de las que ni siquiera nos acordamos, que se manifiestan en la adultez. Cosas que tenemos, cosas que son detonadas por alguna situación, pero que en realidad fueron sembradas en nuestra adultez. De verdad que si tú no has tenido una sesión de sanidad interior, la necesitas. Soso, este libro, el subtítulo es Un viaje hacia la libertad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y resulta que hay muchas cosas, hay heridas que fueron sembradas en la infancia, abandonos, rechazos, toda clase de cosas que fueron sembradas en nuestra infancia de las cuales no nos acordamos. Porque el cerebro funciona así. El cerebro, hay cosas, todo lo graba, ¿sabes? Creo que es en este libro que Donna de Silva habla, no, ahorita te digo en qué libro, que también te voy a recomendar, habla acerca de cómo el cerebro guarda todo, absolutamente, todas las conversaciones, todas las experiencias que tú has tenido en tu vida son registradas en el cerebro. El cerebro no ha borrado nada. Sin embargo, hay cosas tan dolorosas de las cuales no te acuerdas porque lo que hace el cerebro para protegerse es guardarlas y almacenarlas y esconderlas. Pero ahí están, no se han borrado, no. Hay un dicho que dice que el tiempo lo borra todo y eso no es verdad. Lo que hace el tiempo muchas veces con una herida es encarnarla e infectarla más. Y muchas veces no nos acordamos de las cosas porque lo que ha hecho el cerebro para protegerse, porque son cosas muy dolorosas, como lo puede ser una violación, como puede ser, no sé, maltrato doméstico, hay toda suerte de cosas. Lo que el cerebro hace es esconderlo. Sin embargo, también algo muy importante es que el cerebro guarda las cosas, la mayoría de los recuerdos, en imágenes. Hay veces que tú no te acuerdas de las palabras que alguien dijo, pero sí te acuerdas de la imagen de cuando esto sucedió. Pero están tan guardadas ahí que no podemos recordarlas. Nuestro consciente no lo recuerda, pero en nuestro subconsciente están guardadas. Y esas son cosas que han infectado toda nuestra vida y que después hay cosas que quizá no podemos hacer, cosas en las que estamos tan atorados, cosas que nos detonan, no sé, amargura, enojo y no sabemos de dónde vinieron, pero el Espíritu Santo sí sabe dónde esto comenzó. Y lo que hace una sesión de sanidad interior es preguntarle al Espíritu Santo de Dios de dónde vino esto. Y el Espíritu Santo de Dios nos muestra una imagen, nos da una palabra, nos recuerda una situación en nuestra vida donde fue detonado un abandono, donde fue detonado un rechazo, donde fue detonada una herida. Y la verdad es que recordar estas cosas duele mucho en ocasiones, pero sabes que es la forma en que podemos ser sanados. Entonces Él nos recuerda estas cosas y nosotros le preguntamos, ¿y dónde estabas tú? Muéstrame, Jesucristo, dónde estabas. Y aunque estos recuerdos y lo que sucedió, el hecho que sucedió, no puede ser borrado porque ahí está, sí sucedió. Pero entonces viene una perspectiva nueva con Jesús sanando esa herida, sanando ese momento, sanando esa situación, sanando esa crisis. Y entonces podemos ser sanos para seguir nuestra vida en una forma libre, ser libres de esa herida, ser sanados de esa herida. En este libro, Donna de Silva habla acerca de cómo llevar a cabo una sesión de sanidad interior, qué es la sanidad interior. Habla acerca de cómo tener esta sanidad con el Padre, cómo tener esta sanidad con el Espíritu. Y lo que sucede es que
hubo una crisis, hubo una situación, hubo una violación, hubo un maltrato, golpes, abandono del padre, muchas veces es por abandono del padre en la infancia. Y el enemigo empieza a decirnos toda clase de mentiras. Nadie te quiere, nunca vas a poder hacerlo, no vas a lograr nada, etc. Y lo que tenemos que hacer es ir con Dios. ¿Cuáles son las mentiras que yo con las que he hecho acuerdo? Porque cuando le decimos sí al diablo, cuando nos dice Dios no nos ama, no eres nadie, eres un perdedor, no vas a poder salir de este hoyo, lo que tenemos que hacer es decir, Padre, ¿cuáles son las mentiras con las que he hecho acuerdo? Y el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a poner estas mentiras. Y tenemos que romper otra vez, romper esos acuerdos, esos sís que hemos dicho a estas mentiras, esa aceptación que hemos dado a estas mentiras. Y preguntamos después, ok, te las entrego, ¿qué me das tú a cambio? Y el Señor Jesús nos empieza a limpiar, nos empieza a sanar, empieza a darnos a cambio sanidad, liberación, libertad, salvación. Nos empieza a sanar y a limpiar de toda suerte de contaminaciones y de las mentiras que nos atoran en la vida, porque realmente si tú te das cuenta hay muchas mentiras que te atoran en la vida. Te lo estoy diciendo porque el Señor me ha estado revelando muchas cosas y desde hace muchos años el Señor ha estado limpiando tantas cosas, pero a veces esas mentiras son como una cebolla que va por capa y por capa y por capa hasta que completamente sacamos todas las capas de esas mentiras y somos liberados. De verdad te recomiendo que leas este libro Soso, Salvos, Sanados y Liberados, de Donna de Silva, coescrito por Teresa Lipscher, con prólogo de Danny Silk, muy bueno. Y te recomiendo este libro Shifting Atmospheres, Cambiar Atmósferas, también escrito por Donna de Silva. ¿Por qué necesitamos leer estos libros? Porque necesitamos ser libres. Y porque necesitamos ser libres para tomar nuestro lugar de autoridad en el reino, en este tiempo de la historia. Recuerda que estamos en el clímax de la historia, estamos en lo último de la historia y hay un mundo allá afuera que necesita ser libre, hay un mundo allá afuera que necesita conocer el reino de Dios, ¿sabes? Hay tantas revoluciones, hay tanta violencia en las naciones, hay tanta orfandad en las naciones. Todas estas revoluciones, todas estas revueltas, todos estos levantamientos, toda esta división y esta polarización política y social que está permeando las sociedades, las naciones en este momento de la historia, viene de la orfandad. Y viene porque la humanidad ha creído mentiras. Imagínate, si nosotros como hijos de Dios creemos tantas mentiras y somos atados por tantas mentiras, ¿cuánto más el mundo? Necesitamos ser libres para tomar nuestra autoridad en el reino e ir a hacer esto mismo con la gente, ir a liberarla a la gente, ir a mostrarle a la gente las mentiras en las que está creyendo, que la gente está creyendo, que los jóvenes están creyendo, para que puedan ser libres, para que puedan conocer a Dios y puedan ser salvos. Entonces tú necesitas leer estos dos libros de Donna de Silva, Shifting Atmospheres, Cambiar Atmósferas, y Soso, Salvos, Sanados y Liberados, de Donna de Silva, publicados por Destiny Image. Espero que estas recomendaciones sean útiles. Si ya lo leíste, si ya tuviste la oportunidad de tener tus manos en este material, coméntame qué te pareció. Y si hay alguna otra recomendación literaria que tú quieras, algún libro, algún tema que tú quieras saber, ponlo en los comentarios, haz una pregunta, me encantará recomendarte algún libro. Gracias por ver este video.